Hola a todos, en la clase de hoy vamos a terminar el capítulo de máquina térmica. Para eso traje tres problemas que son relativamente cortos todos y muy parecidos, que es como cubre la amplia gama de problemas que podrían aparecer. Entonces en el primero tenemos un, no sé si generalización llamarlo así, pero vamos a probar que hay una eficiencia o un trabajo máximo extraíble sin necesidad de tener una máquina. Que hasta ahora siempre hemos usado una máquina como el intermediario de estos calores, pero podemos prescindir de ella y usar solamente las leyes de la termodinámica. Luego en el problema 2, este problema está repetido, lo habían hecho en clases, pero lo voy a volver a hacer para por si habían quedado dudas o algo de ese estilo, en el que ahora ya no tenemos una máquina que opera entre dos baños térmicos, sino dos cuerpos que son finitos, reales, de capacidades C1 y C2, a temperaturas T1 y T2, ¿sí? Y estas de acá son constantes. Si fueran funciones sería un poco más difícil, pero igual se puede hacer. Y el problema 3 es una continuación del problema que habíamos tenido en la clase anterior, en el que teníamos una casa, ¿no es cierto? Y habíamos asumido, y queríamos calentarla, y habíamos asumido que ya había llegado la temperatura a la que queremos mantenerla y nos estamos preguntando el trabajo que necesita el calefactor para mantener esa temperatura. Entonces ahora vamos a estudiar la parte donde la llevamos desde la temperatura ambiente a la temperatura deseada. ¿Sí? Es decir, el proceso de calentar la casa efectivamente. Esos son los tres problemas que tenemos para hoy. Entonces, partamos con el problema número 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a tener un sistema cualquiera, y que está a una temperatura T, que no es fija, que depende de las variables del sistema. Y vamos a tener también un baño térmico que está a temperatura T0. Entonces, la gracia es que este sistema se le efectúa algún proceso termodinámico, y ese proceso termodinámico, este sistema va a extraer un calor. ¿Sí? Y hagámoslo infinitesimalmente, entonces digamos que es un dQ. Entonces el sistema sale un dQ, supongamos. Y este dQ se lo vamos a tirar al baño térmico, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro cuerpo al cual vamos a expulsar el calor que no queremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo al inicio? Simplemente se lo puedo tirar completo, el dQ al baño térmico. Pero esto es irreversible. ¿Sí? La razón de ello es que el ds del universo, que es el ds del sistema, que va a ser el dQ partido de la temperatura del sistema, más dQ partido de la temperatura del baño. Como los dQ son iguales en módulo, ¿no es cierto? Si es que le tiramos todo ese calor al baño, y las temperaturas son distintas, esto es distinto de cero. Y va a ser mayor, ¿no es cierto? Por la segunda ley. Entonces, si es que yo lo hago reversible, tengo que imponer la igualdad de que esto sea igual a cero, y por lo tanto estos dQ en módulo van a ser distintos, ¿no es cierto? Si son distintos, entonces supongamos la situación donde voy a dibujar de nuevo el dibujo, tenemos nuestro sistema de temperatura T, baño T0, le saco un dQ, me da algún proceso, y llamemos al dQ que sale de acá, que le entra al baño, dQc. Habíamos dicho que si es que era
reversible, se va a cumplir la igualdad, por lo tanto los de Q y de QC van a ser distintos en módulo. Entonces, aquí hay algo de energía que falta, ¿no es cierto? Porque de Q es distinto de QC. Entonces, la única otra forma de energía que tenemos es trabajo. ¿Sí? Entonces, necesariamente tuvo que haber salido acá un trabajo. ¿Sí? De manera que entonces, si miramos si seguimos la dirección de estas flechas, vamos a tener que el de Q tiene que ser igual al de QC más este trabajo, que es una consecuencia nomás de que estamos haciendo el proceso reversible. ¿Sí? Y como es reversible, estamos cumpliendo que de Q partido en T más de QC partido en TC de 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto obliga la existencia del trabajo. ¿Sí? La reversibilidad lo hace. Entonces, este trabajo lo calculamos fácilmente. Vamos a entonces agarrar que, bueno, voy a ponerle signo a las cosas porque hasta ahora lo he hecho, no estoy siguiendo la convención de signo. Entonces, esto de acá, convención de signo. Lo importante es que entonces el de Q es negativo porque el de Q está saliendo del sistema y el de QC es positivo porque está entrando al baño térmico. Entonces vamos a despejar el de QC. El de Q partido en T por el T0. Y como dijimos que el de Q era negativo, vamos a ponerle un más en módulo. Simplemente. Entonces, lo que nos permite hacer esto es despejar entonces el W, que va a ser el de Q menos de QC. Voy a trabajar en módulo siempre porque esto de aquí arriba también está en módulo. Porque yo le puse flecha al proceso. ¿Sí? Entonces, si es que yo aquí reemplazo entonces lo que yo despejé, voy a tener que el W necesariamente es el módulo de Q por una fracción que es 1 menos T0 sobre T. Entonces, fíjense que esta fracción de acá, que es la eficiencia de Carnot en efecto, es válida para cualquier proceso que es reversible. Es decir, si yo de un sistema saco calor y se lo quiero pasar a un baño, tengo dos opciones, o sea, dos límites, o lo hago irreversible o reversible. ¿Sí? Si lo hago irreversible no saco nada de trabajo, simplemente se lo paso y aumento la entropía del universo. Si es que lo quiero hacer reversible, tengo que mantener entonces la entropía del universo fija, y eso va a hacer que estos dos calores sean distintos y por lo tanto emerja un trabajo que yo voy a poder extraer. ¿Sí? Y ese trabajo sigue la eficiencia de Carnot. ¿Sí? Y fíjense que no necesité un ciclo Carnot para deducirla, simplemente las leyes de la termodinámica. Ese era el objetivo del problema. ¿Sí? Entonces voy a cerrarlo aquí y terminamos. Ya, entonces ahora vamos al siguiente problema. El siguiente problema es el de los dos cuerpos finitos. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá un cuerpo que vamos a llamar C1T1, acá un cuerpo que vamos a llamar C2
T2. ¿Sí? Y lo que queremos hacer es, si es que yo los pongo de alguna forma a intercambiar energía, ¿sí? Porque como uno está a mayor temperatura que el otro, van a tender a igualarse hasta una temperatura final. Entonces, me quiero preguntar si es que de ese proceso yo puedo sacar algún trabajo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que pasó en el problema anterior, de que de aquí, si es que supongamos que T2 es mayor a T1, va a querer salir un calor, llamamos Q2. Ese de calor Q2 va a querer ir entonces al sistema C1T1. Y yo quiero preguntarme entonces ya, si es que lo hago reversiblemente, ¿cuál va a ser el trabajo que voy a poder sacar de esto? ¿Sí? Porque si lo hago irreversible, no hay trabajo, simplemente aumento la entropía y eso va a hacer que estos calores sean iguales y por lo tanto no necesite del trabajo para cumplir las leyes. Pero entonces, supongamos que en efecto lo vamos a hacer reversible. Y para esto voy a usar la convención de signo que usa el profe y vamos a poner acá en medio una máquina. Y va a ser una máquina de Carnot, puede ser cualquiera en verdad. La cosa es que la máquina es reversible. Entonces, vamos a escribir acá las ecuaciones. Entonces, primera ley nos dice que 0 es igual a W más Q1 más Q2. ¿Sí? O si quieren también puede ser en diferencial. Y la segunda ley, si es que lo estamos haciendo en reversible, quiere decir entonces que 0 es igual al dq2 partido entre 2 más dq1 partido entre 1. Sí, lo escribí de forma diferencial. ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles fueron los cambios de entropía de estos sistemas. De hecho, los voy a calcular ahora. Entonces, el sistema va a llevar un equilibrio. Y ese equilibrio es cuando las temperaturas se igualan. Es decir, T1 igual a TF y T2 igual a TF. Como nosotros sabemos la fórmula para el calor, sabemos que entonces el dQ2 es igual al C2 de T2 y el dQ1 igual a C1 de T1. Yo los puedo integrar trivialmente porque esas constantes C2 y C1 son constantes, como dije. Entonces simplemente es integro y el delta Q2 es igual a C2 por TF menos T2 y el delta Q1 es igual a C1 TF menos T1. ¿Ya? Entonces el problema se reduce a encontrar esta temperatura de equilibrio. ¿Sí? Y esta temperatura de equilibrio me la va a dar la ecuación de la entropía. ¿Sí? Entonces hay que encontrar temperatura final de equilibrio. Esta va a ser la variable que va a cambiar dependiendo de si es que yo los conecto irreversiblemente o reversiblemente. Entonces, agarramos la ecuación que nos dice que es reversible el proceso, es decir, que 0 es igual a dq2 partido entre 2 más dq1 partido entre 1. Y la vamos a integrar, ¿sí? Porque sabemos cuánto valen los dq. Eh, entonces acá los dq los reemplazo. Y esto vale entonces C2 de T2 partido en T2 más C1 de T1 partido en T1. Por lo tanto tengo lo siguiente. Tengo que menos C1 de T1 partido en T1 es igual a C2 de T2 partido en T2.
esto de acá lo integro, porque yo sé que ambos van a llegar a una temperatura en común, ¿sí? Que es la temperatura final. Y parten de la temperatura inicial, que puede ser T1 o T2, dependiendo de cuál de los sistemas está usando. Entonces, al lado izquierdo me queda menos C1, integral de parte en T1 y llega hasta TF. Entonces esto es de T1 partido en T1. Del otro lado, tengo de nuevo la integral desde parte en T2 y llega hasta TF, entonces de T2 partido en T2. ¿Sí? Y estas integrales son logaritmos. Entonces acá tengo logaritmo natural. Me va a quedar TF partido en T1 y TF partido en T2 a la derecha. Como este tiene un menos atrás, se lo voy a pasar al logaritmo para dar vuelta a lo que está dentro. Entonces este va a ser T1 partido en TF. Y también voy a pasarlo elevado a... Voy a meter la constante que está atrás, elevando el logaritmo. Y a este lado me va a quedar logaritmo natural de TF partido en T2 a la C2. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación me permite despejar el TF. Como tengo dos logaritmos iguales, lo que está dentro tiene que ser igual. Entonces, igual a lo que está dentro. Igual a lo que está dentro. Entonces me queda T1 partido en TF a la C1 igual a TF partido en T2 a la C2. Entonces me queda TF a la C1 más C2 igual a T1 a la C1 o T2 a la C2. Por lo tanto, despejo TF que vale T1 a la C1 por T2 a la C2 elevado a 1 sobre C1 más C2. ¿Sí? Es una media geométrica de la temperatura. Entonces, después tengo que simplemente agarrar mi fórmula para el trabajo, o sea, la primera ley, y reemplazar, porque sabemos Q1, Q2 y conocemos TF, ¿sí? Que era la incógnita que teníamos en los delta Q. Entonces vamos a tener que menos el trabajo es delta Q1 más delta Q2. Y finalmente, llegamos a que menos el trabajo es C1 por TF menos T1 más C2 de TF menos T2. ¿Sí? Hay uno que es negativo y otro que es positivo. Porque TF es menor que T2, pero mayor que T1. O sea, tiene que estar entre medio necesariamente. Y esta es la respuesta final, ¿sí? Si yo reemplazo el TF acá, voy a tener la respuesta, es una cosa un poco desagradable. ¿Sí? Se puede simplificar, claro, cuando las capacidades son iguales, etc. Entonces se puede poner de una forma más amigable también, que es la siguiente. Vamos a ponerlo de manera como menos C1, T1 más C2, T2. Y me queda entonces sumando más C1 más C2 el TF. Y esta es la respuesta que me parece que llegaron en alguna de las cátedras, pero quizás se olvidaron ya de cómo se hacía este problema. Es bastante típico también. Ok. Ya, entonces finalmente nos queda el problema número 3, que está muy, muy relacionado con los problemas anteriores que resolvimos, porque tenemos la siguiente configuración. Entonces teníamos nuestra casa, esta es la casa,
vamos a suponer que tiene una capacidad calorífica C, ¿sí? Y estaba inicialmente a una temperatura T0. Afuera tenemos el ambiente, que está a una temperatura que vamos a llamar TC de T frío, T cold, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a conectarlo a una máquina, ¿sí? Entonces vamos a tener un W, un Q caliente y un Q frío. Y nuestro objetivo va a ser hacer que esta máquina reciba trabajo para llevar en la casa desde la temperatura T0 a una temperatura mayor que vamos a llamar T2 o T hot, ¿sí? T0 inicialmente. No sé por qué parece estar relacionado a otros problemas, porque, por ejemplo, en el problema 1 estudiamos un proceso en el que teníamos un sistema conectado a un único baño térmico, un sistema finito. Problema 2, teníamos dos sistemas que son finitos conectados mediante una máquina, y este es más o menos equivalente al problema 1, ¿sí? Tenemos un sistema al cual queremos ingresarle calor, vamos a necesitar un trabajo para hacer eso, ¿sí? ¿Qué cantidad de calor necesitamos para llevarlo a cierta temperatura? Es lo que queremos calcular. Entonces, esto de aquí, queremos llevarla desde T0 igual T1, perdón, T0 igual TC, que es la temperatura ambiente, hasta TJ, una temperatura que va a ser mayor a TC, ¿sí? Que es a la que queremos nuestra casa mantener después, ¿sí? En el problema anterior habíamos dicho que de la casa se escapaba un calor, pero vamos a suponer que en esta escala de tiempo, o que la máquina es suficientemente eficiente como para que este calor que se escapa sea despreciable comparado, se escapa en un tiempo mucho mayor que el tiempo en el que se calienta la casa. ¿Sí? Una aproximación nomás para no hacer la vida tan complicada. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Entonces, ahora tenemos un baño térmico y un sistema real o finito, ¿sí? Entonces, de igual manera hay que cumplir las ecuaciones, las leyes de la termodinámica. Entonces tenemos primera ley, nos dice que W más QC más QH es igual a cero, ¿cierto? La energía se conserva. Y la segunda ley, si es que hacemos que esto sea reversible, que nos va a dar la cota de trabajo mínimo que necesitamos, nos dice que dQH partido en TH más dQc partido en TC tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, nosotros sí conocemos algo. Entonces conocemos cuánto vale el dQH. Sabemos que es C por dTH. Por lo tanto, vamos a saber inmediatamente este calor que necesito ingresar a la casa. El delta QH es C por T2 menos T1, ¿no es cierto? O, bueno, no usé T2 y T1, usé TH y TC. Eso sí. Tiene que ser un calor, claro, ya este me da un signo positivo porque estoy calculándolo como el calor que le está entrando a la casa, ¿sí? Perfecto. Y además, también sabemos que TC es constante. Entonces, la segunda ley nos va a decir que la integral desde TH igual TC hasta TH de
C de TH partido en TH más el QC partido en el TC, ¿sí? Se integra trivialmente en la parte del baño, porque la temperatura es constante, tiene que ser igual a cero. Entonces, teníamos esta ecuación de acá, y hacemos la integral que nuevamente nos da un logaritmo, ¿no es cierto? Nos dice que, voy a copiarla, esta ecuación, entonces la resolvemos y nos dice que C por el logaritmo natural de TH partido en TC más el QC partido en el TC es igual a cero. Perfecto. Entonces, yo conocía el QH, tenía de incógnita el QC. Esto me permite despejar entonces el QC. QC entonces es menos TC por C, que es la cabeza calorífica, logaritmo natural de TH partido en TC. ¿Sí? Entonces ahora tengo todo. Tengo QC y tengo QH. Entonces puedo calcular qué trabajo necesito para haber efectuado ese proceso. Entonces despejamos el trabajo, menos QH menos QC de la primera ley, y simplemente reemplazo todo lo que calculamos. ¿Sí? Entonces todo lo que calculamos nos va a quedar aquí que el W es menos QH, entonces nos va a dar menos C de TH menos TC menos QC, entonces más TC por C, logaritmo natural de TH partido en TC. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir de una manera un poco más agradable también. Puedo escribir esto como W igual a TC por C, factor común del logaritmo natural de TH partido en TC menos TH partido en TC menos 1. ¿Sí? Entonces ese sería el trabajo que yo necesito, el trabajo mínimo para calentar esta casa. ¿Sí? Entonces una vez que yo le apliqué ese trabajo para calentar la casa de manera reversible, ahí entro en el régimen estacionario y ahí va a cambiar este trabajo que necesito para mantener la casa en esa temperatura. ¿Sí? Ahí usamos eso de que usamos de que se escapa cierto calor, etc. ¿Ya? Entonces esos eran los problemas, son generalmente bien cortos los problemas de máquina, pero sí, son cortos. Sí. Típicamente involucra siempre usar la primera ley y la segunda ley en donde confluyen todos estos calores y trabajos. ¿Sí? Y uno siempre pone una máquina ahí porque va a tener una cuestión física que está haciendo la pega, pero no necesariamente uno necesita la máquina para formular esta teoría de que necesito cierto trabajo mínimo. Entonces, para recapitular, lo que hicimos fue probamos a la eficiencia Carnot independiente de que haya una máquina o no. ¿Sí? Es una cosa general que viene de las leyes de la termodinámica. Luego vimos un problema en el que tenemos dos cuerpos que son ya no baños térmicos, sino finitos, y vimos cuánto trabajo podemos extraer de ellos de manera reversible. Y finalmente hicimos lo mismo, pero con un cuerpo finito y un baño térmico. ¿Sí? Naturalmente, el problema 3 del de calefacción, podemos, por ejemplo, revertir la situación y preguntarnos, por ejemplo, asumimos que el sistema caliente ahora es un baño térmico, el sistema frío es un sistema finito. Podemos jugar con distintas configuraciones. ¿Sí? Preguntarnos si podemos extraer calor o necesitamos calor para extraer trabajo, necesitamos trabajo para hacer este proceso, cosas así, si es que vamos cambiando la naturaleza de los agentes. ¿Sí?
típicamente siempre salen eh, cosas tipo logaritmo, si es que las capacidades caloríficas son constantes, ¿sí? En la vida real, las capacidades caloríficas dependen de la temperatura, pero típicamente en escalas bastante más grandes de lo que operan, ¿sí? Entonces, las capacidades caloríficas pueden cambiar, no sé, cada 100 Kelvin, y si estamos cambiando la temperatura de la casa en 20 Kelvin, no pasa nada si lo usamos como constante. Entonces, siempre es una buena aproximación. Bueno, eso sería entonces la clasecilla que les quedaba debiendo.